Dice uno que responde. Uno, ojalá regulen el CONICET. Justo antes de esto vi un artículo de algunas de las cosas que publican y dan vergüenza. Por ejemplo, cita el título de un trabajo que dice el impacto dilatado de Batman en la sociedad. Y esto, ojo, hay montones, no es que es una excepción. Hay algunos de los que estuve leyendo que no los podemos leer al aire, te juro que no. Uno dice, es un artículo, una publicación de la Universidad de La Plata, dice, ¿no? De Humanidades y Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación, porque eso es importante también de dónde vienen. Dice, las aventuras sadomasoquistas de un lion en cage, o sea, de un león enjaulado. Una lectura... Perdón, aclara. Estos tipos que publican estas cosas están a veces hace décadas tienen ahí becas que les parasitando. pagamos todos nosotros. Las aventuras sadomasoquistas de un lion in cage. Una lectura queer de la obra El mendigo chupa. ¿Escuchás esto? O sea, esto está publicado en el boletín oficial, en las páginas oficiales, en la de esa que dijiste vos también. 35.000 personas trabajan, ¿eh? En el CONICET. La inmensa mayoría de la gente está de acuerdo en que eso no puede ser, no puede seguir así. Investigación sobre el Rey León. Otro es la difusión social del fútbol en Rosario. Y otro, prácticas de aliento entre hinchadas del fútbol en Argentina. Después, los cumpleaños en los McDonald's. Es otro estudio. Suenan títulos más adecuados si tienes un canal de YouTube, te abres un Patreon, haces videos sobre lo que quieras. Bueno, ahí vos lo dijiste, te abrís un Patreon. ¿Por qué? Porque haces lo que se te canta y después, si a alguien le interesa, entonces te financia. Exacto. Entonces, en la respuesta lo que encontramos es esto. Respuestas sarcásticas, mucho dogma, o sea, gente que dice cosas como si fueran absolutamente ciertas, las tira como, muchachos, estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? O sea, esto es obvio, pero no hay nada que lo respalde, pocos argumentos, en general esto es como el tipo que leímos recién, que dice, no, el Estado tiene que hacer, ¿por qué? No queda claro, pero tiene que hacerlo el Estado, si no, esto no se hace. Mucha gente, en definitiva, defendiendo a los mismos que los maltratan y los empobrecen, ¿sí? Porque esto no es gratuito, esto sale del bolsillo del laburante. Esto es dinero extraído a punta de pistola a la población productiva. Y no solamente extraído a punta de pistola, hay un montón de otras cosas que te hacen para que toda esta gente siga manteniendo sus privilegios. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero digo, a mí lo que me interesa acá es que no necesariamente la defensa del CONICET viene de los que están adentro del CONICET, que eso es obvio. Los que están escribiendo acá, la inmensa mayoría, no creo que sean del CONICET. No voy a decir que es el mejor en defensa del CONICET, pero es sí el más representativo que encontré. Digamos así, es el que más, el que se las ingenió para hacer encajar todos los mitos ampliamente aceptados en apenas un par de párrafos. Y voy a citar las partes más relevantes. Dice, es completamente necesario tener investigación estatal, porque simplemente la investigación es algo que no se puede autosustentar. Después, entonces sí, afirmaciones, cero, tajante, cero respaldo en la evidencia, nada. Ok, puede pulir gastos, pero privatizarlo es una locura. Sí, dice después, y acá se extiende un poco más, dice, sí, investigar es un gasto, porque no todos los días se descubre un nuevo fármaco, un nuevo combustible o la cura de una enfermedad. Muchas veces se descubren cosas que son simplemente conocimiento. Hace poco describieron por primera vez el genoma de la vizcacha. ¿Sirve para algo? No. En la vida diaria de una persona normal no va a cambiar nada. ¿Podés generar dinero con esa investigación? No. Pero es conocimiento. Ahora, a partir de eso, podés saber si un pedacito de mierda, esto dice él, que encontraste en el medio de la Patagonia es o no de una vizcacha. Una boludez, pero es un avance científico, dice. La ciencia es un entramado de conocimientos globales. Nadie de la ciencia actual descubre algo nuevo por sí solo. La boludez que descubriste hoy no cambia la vida de nadie. Es un granito de arena para que otra persona pueda investigar otra cosa y así constantemente hasta que se llegue a algo grande que capaz sí te cambia la vida. Bueno, esto muy votado, muy festejado. Ahora, yo me pregunto, ¿con qué criterio vos investigás una cosa o la otra? ¿Es simplemente tu deseo personal? ¿Eso es lo que te guía? Y todos esos grandes beneficios que algún día quizás llegarán, ¿cómo se evalúan?
¿sí? ¿En qué momento? Hay una línea de tiempo, porque vos cuando te involucras en un proyecto, porque esto también, o sea, es algo productivo, de alguna manera la productividad vos la medís. Vos estás diciendo, bueno, esto potencialmente puede llegar a dar tal resultado. Está bien, pero en algún momento alguien va a evaluar eso. Si nadie lo hace, ¿a dónde más eso se aplica? ¿Sí? ¿En qué otra labor es así, donde vos vas simplemente a hacer lo que se te canta y nadie puede cuestionarte absolutamente nada porque vos estás contribuyendo al conocimiento? ¿Qué es la diferencia entre estar viviendo en una burbuja, una nube de y investigar el capricho del día, ¿Sí? ¿no? Versus decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que el mercado, qué es lo que realmente se necesita? ¿No? ¿Qué es lo que realmente se necesita? Lo que alguien va voluntariamente a financiar. Eso es lo que realmente se necesita. ¿Y cuál es el límite? O sea, cualquier científico, pongámosle comillas a científico, ¿qué hoy soy? Un científico que es alguien que tiene una licencia del Estado. Eso no fue así siempre, claramente. ¿Sí? De hecho, las grandes invenciones, las grandes contribuciones, ¿sí? Los grandes impulsores del progreso de la humanidad, no eran tipos que tenían permiso del Estado, ¿sí? Para hacer lo que hacían. Básicamente, en lo que casi todos parecen estar de acuerdo hoy en día acá, es que al CONICET no hay que eliminarlo, ¿sí? Hay que regularlo, dicen. Esto es lo que dicen prácticamente todos, no escuché a nadie que se... El Estado tiene que regular al Estado mientras el Estado regula al Estado. Exactamente, Sí. entonces la respuesta es que es muy simple. ¿Quién te cree que va a regular? ¿Quién va a venir, el dios de las ciencias, a regular el CONICET? No, va a ser un tipo tan corrupto como el anterior, y si no es tan corrupto como el anterior, se va a corromper, y si no se corrompe, el que lo sigue va a ser tan corrupto como el anterior, y si no lo sacan al que no es corrupto y ponen a otro. ¿Sí? A ver, no vas a cambiar el sistema de incentivos. Eventualmente sí puede ser mejor si sacás a los que hacen, entre comillas, ciencias sociales, sacás a todos, obviamente va a ser mejor, pero el proceso vuelve a encauzarse. Entonces, la discusión no es, cuando lees en estos foros, si está bien o mal robar, porque se trata de eso. Es quitarle a uno para darle a otro, según tu criterio, sino cuánto hay que robar, ¿sí? Y a quién hay que dárselo, quién merece ese botín. Así que creo que hay una respuesta. Visto así, hay una respuesta muy simple, muy corta, es ¿hay que cerrar el CONICET? Sí, o sea, habría que cerrarlo. En un mundo racional no debería. Aparte, una vez que tenés ese tipo de estructura que se vuelven elefantiásicas, que tenés, o sea, ya la meritocracia no existe, o sea, pues se supone, ¿no?, que los institutos de investigación y todo, los científicos ganan su beca o lo que sea por mérito, ¿no? Por lo que saben, por lo que se prepararon y qué sé yo. Acá es el amigo de tal, el cuñado de fulano y el hermano y después siguen así. Y las becas se renuevan y no hay control de nada, obviamente, y tenés una cantidad de empleados, o sea, no solo los investigadores, o sea, no solo los científicos, sino todo el resto de asesores, ayudantes, o sea, todo como es el Estado en general, que siempre se inventan puestos para algo que no tiene ningún sentido, pero bueno, va a estar ese puesto, va a estar. Entonces la respuesta es sí. Si a vos puntualmente te interesa la investigación, como dicen, básica, o sea, sin un propósito concreto, nadie te impide financiarla, tenés derecho. ¿Sí? O sea, esta es la respuesta que algunos probablemente van a tildar de ideológica, ¿no? Por eso yo quiero arrancar con una serie de fragmentos de un artículo que se llama, en inglés, We don't need government to fund scientific research. No necesitamos al gobierno para el financiamiento de la investigación científica. Voy a empezar por esto para que no me acusen de ideólogo. O sea, y me interesó particularmente y traduje estos fragmentos, porque el tipo habla de lo que se verificó una y otra vez en el mundo real. O sea, hay evidencia empírica de sobra. Esto no es solamente, digamos, no es que podés exclusivamente deducir, ¿sí?, los efectos perniciosos de la intervención estatal en este área. No, es algo que ya se estudió. ¿Sí? Este artículo lo recomiendo, está súper documentado. Es que es lo mismo que pasa siempre cuando el Estado se mete en algo, lo corrompe y lo rompe todo. O sea, lo mismo pasa con la ciencia. Y lo que se llama la ciencia. Y lo vuelve estático. La gente dice, no, necesitamos esto para progresar. Es todo lo contrario. Cuando se mete el Estado, te estanca.
Pero vos fíjate lo que pasa hoy en día con la ciencia, lo desacreditada y lo devaluada que está hoy la ciencia. ¿Por qué es? Primero porque globalmente la ciencia más que nada es una herramienta que utiliza el Estado para un montón de sus fines, objetivos, ¿no? De sus objetivos. Y además de eso tenés los organismos supranacionales que se encargan también de la ciencia. Entonces es algo que directamente ya, bueno, realmente no es ciencia. O sea, si vos querés planificar la ciencia vas a tener el mismo resultado que si querés planificar la economía. Totalmente. Bueno, el tipo dice, y esto está dirigido a toda la gente con cariño, o sea, les estoy leyendo esto para que aprendan algo. En lugar de hablar sin saber, está bueno zambullirse un poco en la historia. ¿Cómo es que esto arrancó? ¿Y qué pasó antes? ¿Sí? Antes de que el Estado se hiciera cargo de todo esto, ¿qué pasaba? No había ciencia, no había científicos, no había descubrimientos, no había técnica, no había progreso de ningún tipo. No, todo lo contrario. Dice, para 1940, el 77% de la I+D, sería investigación y desarrollo de Estados Unidos, estaba respaldada por el sector privado. Industria, recursos propios de las universidades y fundaciones. Sin embargo, en 1940 Estados Unidos había sido el país más rico y por lo tanto tecnológicamente más avanzado del mundo durante unos 50 años y había producido a los hermanos Wright, ¿sí? A los que inventaron el avión, Thomas Edison y Nikola Tesla, entre otros tecnólogos extraordinarios. Los científicos más puros también habían florecido sin el gobierno. Albert Einstein, por ejemplo, trabajó en Princeton con fondos privados entre 1933 y su muerte en 1955. El mercado y la sociedad civil satisfacían así plenamente las necesidades de investigación de los Estados Unidos antes de 1940. Fue, como siempre, por razones militares, que en junio de 1941 el gobierno federal creó un nuevo organismo científico, la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, vamos a llamarla OSRD, que 4 años más tarde empleó a unos 6.000 científicos en programas que iban desde el Proyecto Manhattan hasta los antibióticos. Sin embargo, en julio de 1945, con la amenaza de la paz acechando, ¿sí? Que quede claro, para ellos la paz es una amenaza. Claro, sí. La OSRD temía la desmovilización aparentemente inevitable. Así que ese mes su director, Vannevar Bush, publicó el libro Science, the Endless Frontier, la ciencia, la frontera infinita, para argumentar que los investigadores de la dependencia estatal deberían continuar disfrutando de sus salarios y trabajos porque, afirmó, la financiación de la ciencia por parte del gobierno federal generaría crecimiento económico en tiempos de paz, de la misma manera que había construido bombas atómicas en tiempos de guerra. En general, ahora se olvida que pocas personas creían en los argumentos económicos de Bush. En aquellos días, la gente entendía que Estados Unidos había crecido bajo el laissez-faire en investigación, y la gente generalmente desestimaba los argumentos a favor de la financiación gubernamental de la ciencia, los veían como súplicas especiales de científicos y corporaciones que buscaban privilegios. En una ruptura dramática con el pasado, la Fundación Nacional de Ciencias, NSF, en inglés, se creó en 1950 para financiar únicamente la ciencia académica. Truman, presidente en aquel entonces, no concibió a la NSF como productora de ciencia, sino de científicos, quienes, habiendo sido entrenados, serían desplegados en defensa. ¿Sí? Y sigue él. Antes de 1940, la mayor parte de la investigación de los Estados Unidos se realizaba donde era económicamente relevante, es decir, dentro de la industria. Las universidades entonces eran principalmente colegios de artes liberales, eran esencialmente instituciones para la enseñanza y la erudición y para enfrentar con verdades al poder establecido, por lo que tenían que ser inducidos a solicitar subvenciones del gobierno, ¿sí? Los volvieron leales al Estado. Este es el comienzo, ¿sí?, de este proceso. En su famoso discurso de despedida de 1961, el presidente Dwight Eisenhower, quien durante 5 años había sido presidente de la Universidad de Columbia, o sea que conocía el paño, vinculó las amenazas que el complejo militar industrial representaba para la sociedad con las amenazas que representaba la élite científico-tecnológica, así la llamaba, a las universidades. Y esto dijo Eisenhower. Una parte cada vez mayor de la investigación se lleva a cabo por o bajo la dirección del gobierno federal, así que la universidad libre, históricamente el manantial de las ideas concebidas en libertad y el descubrimiento científico, ha experimentado una revolución en la forma en que se investiga. En parte, debido a los enormes fondos involucrados, un contrato gubernamental se convierte virtualmente en un sustituto de la curiosidad intelectual. 1961, ¿sí?
Y sigue. La perspectiva de dominación de los académicos por la dependencia del empleo federal, las asignaciones de proyectos y el poder del dinero está siempre presente y debe considerarse seriamente. Estamos hablando de dinero, ¿sí?, que se distribuye, no es que lo distribuyen los mismos que lo obtienen, ¿sí? Lo obtienen a punta de pistola y después lo distribuyen entre sus amigos. Debemos estar alerta ante el peligro, sigue Eisenhower, ante el peligro de que la política pública pueda convertirse en cautiva de una élite científico-tecnológica. Y ahora sigue el autor de este texto. Dice, en 2007, al revisar la literatura sobre investigación y desarrollo, Leo Sveikauskas, de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, concluyó, esto a veces pasa, ¿no?, que se filtra información que por ahí te puede meter en problemas, pero bueno, como está el quilombo, la burocracia, nadie se dio cuenta de que a este tipo se le escapó la verdad. Dice, la tasa general de rendimiento de la investigación y desarrollo es muy alta, pero estos altos rendimientos se aplican solo a la investigación y desarrollo con financiación privada, dice, en la industria. En 2003, al haber estudiado las tasas de crecimiento de las 21 principales economías mundiales entre 1971 y 1998, la organización, escucha esto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que es una unidad de investigación económica intergubernamental, también concluyó, y esto uno no lo espera de la OCDE, pero escuchen esto, la investigación y desarrollo realizada por las empresas se asocia positivamente al crecimiento. Los resultados negativos de la investigación y desarrollo pública son sorprendentes y merecen alguna calificación. Realmente investigaron estos tipos. Tomados al pie de la letra, sugieren que la investigación y desarrollo financiada con fondos públicos desplaza la investigación y desarrollo privada. O sea, no solo no da resultados, sino que desplaza al financiamiento que sí da resultados. Pasa lo mismo que con el empleo, cuando el Estado toma esta retórica de crear empleo, que crea puestos estatales y ministerios que realmente no están haciendo nada que realmente esté pidiendo la gente, pero está destruyendo, incluso en una proporción mayor, empleos en el sector privado. Lo que se ve y lo que no se ve. Quería comentar sobre esto que estás leyendo. Creo que un buen resumen es que los políticos dijeron en ese momento, si no puedes con tu enemigo, subsídialo, en vez de subsídialo, para que lo hagas leal a ti. Y curiosamente, el efecto del que estás hablando es el mismo efecto del que habla un estudio que leí hace un tiempo, un artículo que leí hace un tiempo, sobre las patentes, que fue lo que mencioné hace rato. O sea, antes de las patentes, la explosión de conocimiento que provocaba que cualquiera pudiera tomar, referenciar, modificar las ideas de otro, se reduce cuando prácticamente conviertes a las empresas en acumuladoras de un papel con el que en determinado momento, si no vas a hacer nada con la idea que compraste, al menos puedes demandarlo para que la competencia no lo utilice. Claro. Están diciendo, hoy en día se está escuchando todo el tiempo en las radios, en los medios, esto de que, que los países más avanzados del mundo financian, ¿no? Desde el Estado la ciencia y la tecnología y el desarrollo y la investigación, porque eso es lo que hace que ese país progrese. Es al revés. Es decir, invierte en la relación causal. Claro. Primero vos tenés un país que crece y después pueden darse el lujo de despilfarrar en estas cosas. Bueno, en Estados Unidos. El 15 de junio de 1966, al lanzar Medicare, el presidente Lyndon Johnson se quejó de que, dice, los cientos de millones de dólares que se han gastado en investigación de laboratorio aparentemente no habían producido prácticamente ningún beneficio para los pacientes. Los presidentes, cita a Lyndon Johnson, a mi juicio deben mostrar más interés en cuáles son los resultados específicos de la investigación médica. Discretamente, los gobiernos ahora han reconocido que su financiación de la investigación es económicamente irrelevante. La falacia que casi todos aceptan sin pensar, ¿sí?, sin pasar por el filtro de la crítica racional, es la misma que te lleva a pensar que sin el Ministerio de Cultura no hay cultura, sin el Ministerio de Trabajo no hay trabajo, ¿sí? O no sé, la gente estaría trabajando 20 horas por día, porque necesitas que el ministerio ponga límites a las ambiciones de los malévolos empresarios. No habría derecho laboral. No habría derecho laboral. Sin ayuda, entre comillas, al desamparado, nadie ayudaría a nadie, la gente simplemente moriría en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo.
¿sí? Sin la intervención estatal no habría progreso científico. No hay ciencia. No hay ciencia. Porque lo que dicen es eso. Si se arrasa el Ministerio de Educación, no hay educación. Exactamente. O sea, a eso llegan. Educación, la seguridad, ¿sí? Y a pesar de que esto es lo llamativo, que la gente puede comprobar a diario que nada de esto es cierto. Totalmente. O sea, que el Estado no te educa, no te brinda seguridad, no solo eso, sino que te pone obstáculos a la educación y a la posibilidad de defenderse. Entonces, no es que estás pagando. Encima te quita recursos porque te pagas por algo que no te sirve para nada y después tenés que pagar para obtener lo mismo en forma privada. O sea que trabajas para pagar el doble por una sola cosa. ¿Está tan mal decirle a esta gente que vivan de su trabajo? Y que ese trabajo, pero no que trabajen, porque hoy trabajan, pero que ese trabajo responda a la demanda de alguien. ¿Está mal decirles que no corresponde aceptar dinero de un matón que recauda fondos a punto de pistola? Digo, ¿no es lo que se aplica en la sociedad civilizada? ¿Por qué esta gente, ¿sí? Tenemos que aceptar que es especial, que tiene que estar blindada del mercado? me hace recordar un video, no sé si fue de Argentina o España que lo vi, creo que fue Argentina, donde había una chica que decía, hay una parte de la sociedad que labura y hay otra parte de la sociedad que vive de recibir planes. Laburen ustedes, o sea, que pertenecen a la parte que labura, pero que le dejen en paz a ella porque ella pertenece al orgulloso. Pero estos hacen lo mismo, o sea, no es esto. Al fin y al cabo, vos le decís, no, a esto no hay que darle planes, hay que darles a estos otros. Esto es lo mismo. No hay que darle, no hay que financiar tal investigación, hay que financiar tal otra. ¿Por qué? ¿Quién es el que aplica ese criterio? ¿Sí? O sea, porque al final, ¿por qué nadie se queja adentro del CONICET si supuestamente están financiando cualquier basofia? ¿Sí? Y eso, ¿por qué no los afecta directamente? ¿Sí? ¿Por qué no denuncian ellos? Si supuestamente hay investigación que es fundamental y otra que no, ¿por qué no surge la purga de adentro del común? Digo, al final lo que están haciendo todos es aceptar dinero mal habido. Por eso hacen lo que tienen que hacer. Eso es lo que explica este permanente regurgitar propaganda, ¿sí? Cuando vos hablas de cambio climático y tenés una opinión que no es la oficial, vos sos proscripto. ¿Por qué si decís, sí, esto es un problema y hay que hacer algo y yo soy la persona indicada, te festejan? Porque eso es lo que les sirve a todos. Eso es lo que garpa, ¿sí? Entonces, sí, ese principio, ellos lo que atribuyen al sector privado, sí, no, la gente trabaja por dinero. ¿Y ellos por qué trabajan? ¿Sí? La cuestión no es trabajar por dinero o no. La cuestión es si ese dinero fue obtenido por la fuerza o no. Esa es la diferencia fundamental. Yo creo que también una parte muy importante a ilustrar de por qué es importante si nace la ciencia de forma espontánea en la sociedad o si nace del Estado es quién es tu cliente. O sea, tus clientes son capaz los políticos o capaz porque en ese grupo selecto de científicos estatales están los llamados expertos que luego van a ir al Parlamento a decir lo que quieren escuchar los políticos y por tanto justificar en la narrativa estatal lo que quiera hacer su cliente, o tu cliente es la sociedad y que se mide en base a las necesidades que refleja la sociedad, que en parte también el grado de importancia tendrá alguna relación con lo que llamamos, no sé si, el concepto de la pirámide de Maslow, que, o sea, cuáles son las prioridades de la gente. Primero, la supervivencia, estar bien, y luego las otras cosas más elevadas como la cultura, pero que nacen. Lo primero esté asegurado. Sí, o sea, gastan un presupuesto en pagarle a X artista para que vaya, etcétera, mientras la gente se está muriendo de hambre por la inflación, por el costo de la vida, etcétera, pero es un gobierno genial porque le pagan a unos cuantos artistas. Por eso, al final, sí, lo mismo. El que distribuye, sí, tiene esa discrecionalidad, con fondos que no son de él, ¿sí? Acá estamos hablando de el dinero que te sacan a vos, ¿sí? A vos que trabajas, a vos que pagas impuestos. Y si vos pagás impuestos y estás feliz con todo lo que se hace con tus impuestos, no me dirijo a vos, ¿sí? Si querés pagar más, podés ir y contribuir. Me gustaría centrarme en lo que
no se hace porque no tenés, ¿sí? Porque esta gente lo está usando para financiar toda clase de pelotudes. O sea, eso es lo que te impide progresar, ¿sí? Bueno, los dueños de esclavos alimentan a sus esclavos. No, pero digo, puede ser que salga de ahí algo que puede ser considerado objetivamente útil. Eso significa que nunca habría sido creado en ausencia de intervención estatal. Pero aún sí, como por ejemplo el caso de la misión a la Luna. Sí, puede ser que a los privados no se les hubiera ocurrido reunir tantos fondos con ese fin. ¿Qué significa eso? Significa que no había la voluntad de hacerlo. Por ahí, si vos dejabas a los privados en paz, 5 años después lo hacían y mucho mejor, ¿sí? Y con objetivos más claros, porque no queda muy claro para qué se hizo. Capaz en términos de costo de oportunidad, y aquí obviamente simplemente estoy especulando, pero asignando primero los recursos eficientemente a las necesidades que más urgentemente las personas necesitaban, Sí. quizás un porcentaje mayor, quizás un porcentaje mayor de personas hubiera podido salir de la pobreza. Exacto. Y luego cuando tienes eso cubierto, aparecen y la gente que tiene, pero Luis, no hace falta que salga de la pobreza, la gente que tiene la capacidad de financiar esos proyectos que requieren mucho capital, no lo puede hacer, ¿sí? Porque le están quitando ese capital para financiar lo que quiere el planificador. Claro. Sí, puede surgir algo útil. Ponele. ¿Eso significa que queda completamente legitimado? No, o sea, el esclavista, el dueño de esclavo que le da a comer a los esclavos, sí, eso es útil, ¿sí? Darle de comer al esclavo. Eso no significa que si liberás a los esclavos no van a poder ellos de ninguna manera alimentarse. O que bajo ese sistema los esclavos tienen que renunciar. O sea, si sale algo útil, bueno, listo, dámelo. ¿Sí? Al final, yo lo tuve que financiar a punta de pistola. Sale algo útil, vamos a aprovecharlo. ¿Sí? Es como si le planteas al esclavo, no, pero mirá que este señor te da de comer, pero quiere que trabajes para él, y si no trabajas para él, te caga latigazos. ¿Sí? Entonces, no aceptes, mantenete puro, no aceptes comida de tu amo. ¿Quién es el que te dice esto? El que gana con la esclavización. Porque sabe que estamos dentro de y esta es la situación en la que estamos. Tenemos que aceptarlo, nos dicen, porque es algo bueno. Es algo netamente beneficioso. Nosotros lo que decimos es, no hay que aceptarlo, ¿sí? Y si estamos obligados a aceptarlo, eso no significa que tenemos que repudiar absolutamente todo. Sí, puede salir algo bueno de ahí, no estoy diciendo que no. ¿Sí? La cuestión es... Faltaría más tener que agradecerle por acertar en una que otra investigación. Claro, a mí lo que me parece triste es este espectáculo que dan los esclavos pidiendo que los hagan trabajar más en peores condiciones y a cambio de menos para mantener a los mismos tipos que tienen látigo en la mano. Y aparte de lo que vos decías antes, ¿no? De la protección entre pares que hay, funciona a un nivel de doble vara tremendo, porque ellos mismos saben que la calidad del servicio que prestan en las escuelas públicas, en los hospitales públicos, o en los centros de investigación públicos, lo que sea, es bajísima. Ellos mismos lo saben porque saben los que están adentro trabajando, te lo dicen ellos mismos, saben lo que es, las condiciones de los edificios, lo malos que son muchos profesores, los incentivos por el piso que tienen para ir, ausentes, bueno, etcétera. Y ellos mismos, sabiendo lo malo, que es el servicio que prestan, cuando alguien dice, bueno, no, este servicio hay que eliminarlo porque es malo, no, ellos se agarran de eso para decir, no, esto tiene que estar en defensa de la salud pública, en defensa de la educación pública, y ellos mismos saben, porque están adentro. Porque son la casta. Pero ellos mismos, entonces hay un nivel de, es una incongruencia total, pero entre ellos mismos, como vos decías, ¿no? Saben que hay científicos malos, científicos buenos, científicos que van y trabajan y se rompen el lomo trabajando, y científicos que no hacen nada y cobran lo mismo que los otros o más por ahí, pero en el momento de que de que se habla de cerrar la institución porque no están funcionando, no, ahí todos se unen para decir, no, esto hay que defender. Bueno. Te das cuenta que no tiene ningún sentido. Quisiera también reiterar que también lo que pierdes a veces es el incentivo
por el espejismo de que alguien se está encargando, cuando en realidad no se está encargando de nada. Tal cual, tal cual, sí. Una de las cosas que también se repiten es esto de que necesitas los fondos estatales porque si no, nadie se preocupa por el largo plazo. Me parece increíble. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si tenés elecciones cada 4 años, por un lado eso, más cortoplacista no va a ser. Entidades más endeudadas, ¿sí? Que los estados, en general, sí, la deuda, la inflación. Todo esto es cortoplacismo, pero al extremo. Vas a confiar en esta entidad para que se preocupe por el, no largo, sino larguísimo plazo. ¿Sí? ¿Te das cuenta de que esto es una estafa? Bueno, mucha gente no se da cuenta. Bueno, y ahí hablaste de entusiasmo. Absolutamente. Justamente, si hay algo que un sueldo asegurado todos los meses, el entusiasmo eternamente, es lo que te lo anula. El entusiasmo y la independencia. Y el afán de competencia. O sea, bueno, si me voy a ganar o sea, el mérito, ¿no? Y eso, el Estado con un sueldo fijo, permanente, 4 años de sueldo fijo permanente, qué entusiasmo. No a todos, probablemente a un tipo como Von Braun, no, porque bueno, ya tenía esas características cuando lo tomaron, pero el tipo que está cultivado en ese ambiente, de ahí no va a salir nada. Y aparte no hablamos también del tema de los plazos y los tiempos. O sea, si vos tenés, por ejemplo, un sistema de becas donde vos vas a tener 4 años asegurados de beca en un instituto de investigación, haga lo que haga. Bueno, vas a hacer por ahí lo mínimo indispensable en 4 años o 10.000 trabajos en 4 años, y no va a importar. Entonces tampoco va a importar la velocidad a la cual esos conocimientos que tanto se supone que son importantes, no importa tampoco, ¿no? Si es lo mismo, da igual, todo da igual. Se rompe lo que dijiste antes y lo que decimos siempre, se rompe el sistema de incentivos que decía Luis. Ignaz Semmelweis, quizás te suene. Dice, conocido popularmente como el salvador de madres, pues descubrió que la incidencia de la sepsis puerperal o fiebre puerperal, también conocida como fiebre del parto, podía ser disminuida drásticamente usando desinfección de las manos en las clínicas obstétricas. Es considerado como el creador de los procedimientos antisépticos. Un tipo que se puso a observar, sí, ¿por qué se muere? ¿Cuántas madres que se mueren? Tal cual, ¿sí? A ver, empezó a pensar, se puso a pensar, llegó a la conclusión de que eso tenía que ver con que los médicos no se lavan las manos, incluso no se lavan las manos ni siquiera después de hacer autopsias. Después de hacer una autopsia. Iban a hacer un parto, entonces trasladaban los gérmenes. Descubrió esto, publicó sus hallazgos, no le dieron ni pelota, le dijeron vos estás loco, y de hecho le hicieron la vida imposible a tal punto que terminó en un loquero y lo terminaron matando a golpes los propios guardias. Una vida espantosa. Bueno, todos estos tipos no pidieron que otros financiaran sus hobbies. Llame a los hobbies o como quieran. No tiene nada de malo el hobby. Sí, de hecho, de acá salieron grandes descubrimientos. Sí. Ellos quisieron, demostraron cada uno en su campo que su trabajo era importante. ¿Cómo lo demostraron? Haciéndolo, ¿sí? Mostrando los resultados, no prometiendo que quizás algún día va a dar frutos. Este es el pretexto detrás del cual se escudan toda clase de inútiles, ¿sí? Entonces, ¿es el CONICET un nido de parásitos? La verdad, no podemos saberlo. ¿Cuántos hay ahí? No podemos saberlo. Sospechamos, sí, que muchos de los que están ahí adentro probablemente lo sean, pero solamente nos vamos a enterar de cuántos parásitos hay ahí adentro, cuántos pueden hacer algo útil cuando le quiten la droga de los fondos públicos. No antes.